Es muy importante que iniciemos el estudio de los músculos del antebrazo reconociendo los siguientes elementos esenciales referentes a la fascia antebraquial. La fascia antebraquial va a tener su origen aquí en el borde posterior del cúbito y esta fascia antebraquial va a envolver a los músculos del antebrazo y en su trayecto va a originar un tabique intermuscular que va a terminar insertándose en el borde posterior del radio. Posteriormente a originar este tabique, envuelve a los músculos que se localizan en la porción lateral del antebrazo y cerca del borde posterior del radio nuevamente emite un segundo tabique y posteriormente envuelve a los músculos del compartimiento posterior para terminar insertándose en el borde posterior del cúbito. Entonces, esta fascia la vamos a encontrar nosotros inserta en el borde posterior del cúbito y los dos tabiques intermusculares que se van a originar de su superficie interna pues se van a insertar en el borde posterior del radio. Esto es importante porque el antebrazo queda dividido en tres compartimentos: un compartimento anterior, un compartimento posterior y un compartimento lateral. Desde el punto de vista de la inervación, vamos a identificar que el compartimento anterior tiene dos nervios. Uno de ellos es el nervio mediano, que recibe su nombre por viajar en el eje medio del antebrazo. Tenemos al nervio cubital y en la celda lateral y posterior el nervio encargado de inervar estos músculos es el nervio radial. Cabe destacar que la rama del radial que estamos señalando aquí es su rama profunda, la cual es motora para los músculos de la celda lateral y la celda posterior, mientras que la ramita que estamos viendo aquí es su ramo superficial, que es un nervio sensitivo. Teniendo en base a esto, vamos a identificar los músculos de la región anterior y vamos a ver que se van a organizar en 4 planos. El primero de ellos son los músculos epitrocleares, que tienen en común originarse en la epitroclea del húmero. Y el primero de ellos es el pronador redondo. Lo vemos inserto en la cara lateral de la diáfisis del radio. Vemos al flexor radial del carpo, vemos al palmar largo y vemos al flexor cubital del carpo. De estos, los músculos pronador redondo, flexor radial del carpo y palmar largo son inervados por el nervio mediano, mientras que el flexor cubital del carpo es inervado por el nervio cubital. Vamos al segundo plano muscular, y el segundo plano muscular está formado por el músculo flexor superficial de los dedos, que recibe inervación del nervio mediano. Este músculo flexor superficial de los dedos corresponde al segundo plano de la celda anterior. Pasamos ahora al tercer plano, que está representado por dos músculos: el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Flexor común profundo de los dedos, que se divide en una porción medial que recibe su inervación proveniente del nervio cubital y una porción lateral que recibe inervación proveniente del nervio mediano, mientras que el flexor largo del pulgar pues recibe inervación proveniente del nervio mediano. Y por último, el cuarto plano, que no lo vemos aquí en la imagen, pero el cuarto plano está formado por el músculo pronador cuadrado, que por cierto es inervado por este pequeño nervio que se llama nervio interóseo anterior, rama del nervio mediano. Los huesos del antebrazo permanecen unidos entre sí gracias a la presencia de una membrana interósea que permite que los huesos se mantengan unidos en los movimientos de pronosupinación y permite dividir al antebrazo en dos regiones, una región anterior y una región posterior. Vamos a identificar los músculos de la región anterior, el cual pues en el tercio distal se encuentra el músculo pronador cuadrado,
que del borde anterior del cúbito se extiende hacia la cara anterior del radio. Vamos a identificar el músculo flexor profundo de los dedos como tercer plano. El cuarto plano sería el músculo pronador cuadrado. El tercer plano sería el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar, que el flexor profundo de los dedos tiene sus orígenes en la cara anterior y medial de la diáfisis del cúbito, mientras que el flexor largo del pulgar tiene su origen en la cara anterior del radio. Cubriendo estos dos músculos se encuentran los músculos, sería el músculo del segundo plano, que está representado por el flexor superficial de los dedos, el cual pues identificamos las arcadas fibrosas que se forman entre sus orígenes, entre la epitróclea, la apófisis coronoides y el radio, e identificamos los músculos del primer plano, representado por el músculo pronador redondo, por el músculo flexor radial del carpo, por el músculo palmar largo y el músculo flexor cubital del carpo. Entonces estos músculos los músculos de la región anterior del antebrazo se van a organizar en 4 planos, en los cuales el cuarto plano pues está representado por el músculo pronador cuadrado, el primer plano está representado por los músculos epitrocleares y el segundo plano por el flexor superficial de los dedos y tercer plano por el flexor profundo de los dedos y flexor largo del pulgar. Tenemos los músculos que se originan en la epitróclea. El primero de ellos es este, que es el pronador redondo, que ya mencionamos que toma su inserción en la cara lateral, toma su inserción aquí en la cara lateral de la diáfisis del radio, y pues la dirección del músculo sería esta de aquí. Por eso su función, como es un músculo oblicuo, es rotar estas dos articulaciones, que son las articulaciones radiocubitales, y ejercer el movimiento de pronación. Tenemos el siguiente músculo, que se llama flexor radial del carpo, que se dirige lateralmente y se inserta en la extremidad proximal del segundo metacarpiano en su cara palmar. Tenemos al palmar largo, que viaja por el eje medio del antebrazo y pues se inserta en la aponeurosis palmar, y el flexor cubital del carpo, que permanece medial y se inserta en el pisiforme. Vemos de estos músculos relaciones importantes. Vemos cómo el músculo pronador redondo se separa del braquio radial y forman lo que conocemos como fosa del codo, que la presencia del tendón del bíceps lo va a dividir en canales bicipitales. Un canal bicipital medial y un canal bicipital lateral. Si vamos un poco más para abajo, vamos a darnos cuenta que el músculo braquiorradial se va a separar del músculo flexor radial del carpo y nos va a formar un canal que se va a llamar canal del pulso. Este canal del pulso, ubicado en el tercio distal del antebrazo, contiene la arteria radial. ¿Sí? Ok. Entonces, la acción de estos músculos, ¿cómo sería? El músculo pronador, ya mencionamos, es pronador del antebrazo. Músculo flexor radial del carpo es flexor y abductor de la muñeca, que también se le conoce como desviación radial. El flexor cubital del carpo es flexor de la articulación de la muñeca y aductor o desviación cubital. Y el músculo palmar largo es flexor de la articulación de la muñeca y tensa la aponeurosis palmar. Esos serían los músculos del primer plano. Ahora, vamos a ver los músculos del segundo plano, y para eso utilizamos esta imagen del libro de anatomía de Netter, en donde identificamos cómo estos músculos epitrocleares han sido seccionados, y vemos al músculo del segundo plano, que es el flexor superficial de los dedos. Toma 3 puntos de origen. Número 1 en la epitróclea, número 2 en la apófisis coronoides y número 3 en el borde anterior del radio. Cabe destacar que de estos orígenes se va a formar una pequeña arcada fibrosa, que si ustedes se fijan, el músculo se origina por medio de un tejido fibroso, y esa arcada fibrosa se va a llamar así,
arcada fibrosa del flexor superficial de los dedos. Muy importante porque actúa como una puerta de entrada a los elementos del antebrazo que vemos aquí. Entonces identificamos esta arcada fibrosa del flexor superficial e identificamos el nervio mediano saliendo del canal bicipital medial e introduciéndose al antebrazo entre el segundo y el tercer plano de los músculos de la celda anterior. Y vemos acá la arteria cubital originada de la arteria braquial y pues que de igual forma, junto con el nervio mediano, ingresan al antebrazo por esta arcada fibrosa del flexor superficial. Si nosotros los vemos, en el tercio distal, pues identificamos la arteria cubital aquí e identificamos al nervio mediano. Y aquí no los vemos, pues porque están por detrás del músculo flexor superficial. Entonces, el músculo flexor superficial de los dedos tiene la característica de que en su trayecto va a atravesar, número 1, la articulación de la muñeca. Por eso también actúa como un músculo flexor de la muñeca. Número 2, atraviesa esto que se llama túnel del carpo. Número 3, atraviesa la región palmar. Y por último, llega y se inserta en la falange media de los 4 dedos. Pero vamos a hacer un poquito de énfasis en su pasaje por el túnel del carpo. Y entonces la imagen que vemos nosotros es un corte que pasa a nivel del carpo e identificamos el escafoides, hueso grande, ganchoso, el semilunar y el pisiforme. Entonces, hacia adelante, estos elementos van a ser retenidos por una estructura fibrosa que del pisiforme se dirige hacia el tubérculo del escafoides y bueno, aquí no lo vemos, pero del tubérculo del trapecio al gancho del ganchoso y se va a llamar retináculo flexor. Entonces, de ahí viene el término del túnel del carpo, porque estamos viendo cómo este túnel tiene una estructura cóncava formada por las dos filas del carpo y hacia adelante pues se encuentra esta estructura fibrosa que nos marca la retención de estos tendones durante su pasaje. Vamos a destacar nosotros este tendón que es el flexor radial del carpo, este músculo, tendón que es superficial, que es el palmar largo, que decíamos que se inserta en la aponeurosis palmar, y bueno, el flexor cubital del carpo no lo vemos, pero sabemos que se inserta en el pisiforme. ¿Ok? Entonces señalamos nosotros los 4 tendones del flexor superficial de los dedos y pues aprovechando la imagen vemos que hacia atrás se encuentran los 4 tendones del flexor profundo de los dedos y lateralmente se encuentra el tendón del flexor largo del pulgar, de tal forma que en el túnel del carpo encontramos 9 tendones, 4 flexores superficiales, 4 flexores profundos y un flexor largo del pulgar e identificamos al nervio mediano. ¿Sí? Pero algo tiene que existir entre estos tendones para que disminuya las fricciones y amortigue las fricciones, y para eso encontramos estas bolsas sinoviales que pues en este caso esa bolsa se va a denominar bolsa cubital. Bolsa cubital. Esa bolsa cubital va a estar formado por una serie de pliegues. El primero de ellos se va a llamar pliegue pretendinoso, este se va a llamar pliegue intertendinoso y este se va a llamar pliegue retrotendinoso. Y la función de esos pliegues, de esa bolsa, es precisamente disminuir las fricciones entre los tendones de los flexores y entre el tendón de los flexores profundos y la cara anterior del carpo. Entonces, si vemos una imagen del libro de Netter, vamos a poder identificar que se hizo una sección precisamente de esta bolsa cubital e identificamos estos recesos que se van a encontrar entre los tendones y que pues se van a formar cuando estos tendones atraviesan el túnel del carpo. Y aprovechamos para ver cómo el flexor largo del pulgar tiene una bolsa propia, una bolsa sinovial propia que se va a llamar bolsa radial, que pues acompaña
al tendón del flexor largo del pulgar por su travesía por el túnel del carpo. Ok, saliendo del túnel del carpo, estos tendones divergen y observamos nosotros que el único tendón que conserva esta bolsa sinovial pues es el flexor del quinto dedo, los flexores del quinto dedo, mientras que estos tres flexores se quedan desprovistos de vaina sinovial. Pero cuando se acercan a los dedos, al segundo, al tercero y al cuarto dedo, se van a encontrar con estas estructuras fibrosas que vemos aquí, esos túneles osteofibrosos, y entonces se revisten de vainas, que serían las vainas digitales. Estas vainas digitales las vamos a encontrar solamente en el segundo, en el tercero y en el cuarto dedo. Mientras que estos tendones, como los flexores del quinto dedo y el flexor largo del pulgar, se van a llamar vainas dígito-carpianas, por encontrarse extendidas desde los dedos hasta el carpo. Entonces, estas vainas dígito-carpianas, decíamos nosotros, estas vainas dígito-carpianas van a ser dos: una bolsa radial para el tendón del flexor largo del pulgar y una bolsa cubital para el flexor superficial de los dedos y flexor profundo de los dedos. Señalamos la bolsa radial, es esta, y la bolsa cubital es esta. ¿Ok? Entonces, los dedos que tienen vainas digitales únicamente, pues es el segundo, el tercero y el cuarto. Ok, entonces, ¿qué va a pasar con el flexor superficial de los dedos? Bueno, vamos a ver nosotros esta imagen del libro de Fisiología Articular, en el cual podemos identificar cómo el tendón del flexor superficial de los dedos, cuando atraviesa la falange proximal, se va a dividir en dos tendones laterales que posteriormente se van a entrecruzar y van a terminar insertándose en los bordes laterales de la falange media de los cuatro dedos. ¿Sí? Si observamos la imagen, nos vamos a dar cuenta que profundo a este tendón atraviesa el tendón del flexor profundo de los dedos, que termina insertándose en la base de la falange distal de los cuatro dedos, dando la apariencia de un tendón perforante, mientras que el flexor superficial de los dedos, por su división, va a dar la apariencia de un tendón perforado. ¿Sí? Flexor superficial de los dedos es el tendón perforado y el tendón del flexor profundo de los dedos es el tendón perforante. Y esa sería la inserción del flexor superficial y flexor profundo de los dedos. Ahora, nos vamos a la imagen y logramos identificar otros dos músculos que pertenecen al tercer plano, que sería el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. No es la mejor imagen para ver los orígenes, para eso tenemos que irnos al corte transversal del antebrazo e identificamos cómo el flexor profundo de los dedos tiene su origen en la cara medial del cúbito, tiene su origen en el borde anterior del cúbito y tiene su origen en la cara anterior del cúbito junto con la cara anterior de la membrana interósea. Mientras que el flexor largo del pulgar tiene su origen en la cara anterior del radio y en la cara anterior de la membrana interósea. ¿Sí? Estos músculos van a descender y de igual forma, como lo habíamos mencionado, van a atravesar el túnel del carpo y entonces el flexor largo del pulgar se va a encontrar en una vaina sinovial propia, que es la vaina radial, dígito-carpiana radial, mientras que los flexores superficiales y profundos pues están atravesando estas vainas, que son las vainas dígito-carpianas de la bolsa cubital. ¿Dónde se va a insertar el flexor largo del pulgar? Bueno, el flexor largo del pulgar lo vamos a ver inserto nosotros en la falange distal, la base de la falange distal del pulgar, y el flexor profundo, como lo vemos, pues se inserta en la base de las falanges distales de los cuatro dedos, actuando como el tendón perforante. ¿Ok? Recordamos la inervación viendo el esquemita y entonces trazamos una línea que nos divida al
flexor profundo de los dedos y decimos que su parte medial es inervada por el nervio cubital, mientras que su parte lateral es inervada por el nervio mediano, igual que el flexor largo del pulgar. Estos músculos son flexores de las articulaciones interfalángicas distal y proximal de los dedos, junto con las metacarpofalángicas y la articulación de la muñeca. Pronador cuadrado es un músculo pequeñito que se encuentra en el tercio distal del antebrazo y que, pues, a manera de repaso, tiene su origen en el borde anterior del cúbito y su inserción en la cara anterior del radio, y su función, pues, es activar estas dos articulaciones radiocubitales y llevar el antebrazo en pronación. Tenemos ahora los músculos de la celda lateral. Estos músculos de la celda lateral sería el músculo braquiorradial, sería el músculo extensor radial largo del carpo y el músculo extensor radial corto del carpo. Estos tres músculos inervados por el nervio radial. Tenemos a los músculos de la región lateral. Del borde lateral de la diáfisis humeral se encuentra el músculo braquiorradial y posteriormente el extensor radial largo del carpo, que se van a encontrar ubicados en la celda lateral del antebrazo, y vemos que entre el músculo braquiorradial y el pronador redondo se encuentra esta fosa denominada fosa del codo o fosa cubital. Verificamos la inserción en esta cara dorsal de la mano, donde el extensor radial largo se inserta aquí, extensor radial largo del carpo se inserta en la cara dorsal y en la base del segundo metacarpiano, y el extensor radial corto se inserta en la base cara dorsal del tercer metacarpiano.